Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a tratar vamos a entrar a una nueva unidad, el tema de las fuentes del derecho internacional. Estoy un poco pausado porque no logro abrir los participantes para admitir. Ya, vamos a entrar a una nueva unidad, como les decía. Las fuentes del derecho internacional público. Esta es la unidad número 3. Aquí pueden ver un compendio, ¿no?, de todas las unidades que incluye el plan de estudios. Son 10 unidades, vamos a entrar a la tercera unidad. Vamos a buen ritmo. Este es el contenido de la tercera unidad. Este es el contenido de lo que era antes la segunda unidad en el plan de estudios anterior, que era la unidad 2, y vamos a entrar a la unidad 3. Y para introducir el tema nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué se considera derecho en el ámbito internacional? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional? Y para ello, le vamos a pedir, no a modo de examen ni evaluación, a alguna de ustedes. Vamos de abajo hacia arriba. Luciana, ¿se encontrará? Juan Luis, Guadalupe Gabriela. Sí, profesor. Gracias, Guadalupe. Pues, Sí. em, ¿qué es lo que se considera derecho en el ámbito internacional? Es decir, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional? ¿Qué es aquello a lo que los estados se consideran obligados? En tu perspectiva, no es evaluaciones para una forma de interacción. Pues derecho internacional integraría normas jurídicas que podrían regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, como ya lo habíamos visto en las otras clases. Pues en las fuentes yo creo que están los tratados internacionales o la costumbre o también los principios generales del derecho, como habíamos visto. Bueno, lo practiqué en las unidades de los exámenes de los cuestionarios. Fue lo que vi que había de fuentes de derecho internacional. Estupendo, Guadalupe Gabriela, muy bien. Pues sí, efectivamente, como dice Guadalupe Gabriela, esas son algunas fuentes del derecho internacional. Esas son las normas a las que los estados se consideran obligados, respecto a las cuales los estados se consideran obligados. Eh, y bueno, ¿cuáles son cuál es la fuente de las fuentes del derecho internacional? La fuente de las fuentes del derecho internacional no es otra cosa que el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Como pueden ustedes ver ahí la carátula, en la lámina pueden ver una carátula de la Carta de la ONU y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es un tratado que le da vida a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia se instituye, se constituye, se crea a través de este tratado, que es su estatuto, y tiene diversas cláusulas, y una de ellas hace referencia
a las fuentes del derecho internacional. Y es relevante para nosotros porque este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es la doctrina oficial, por decirlo así, que enumera las fuentes a las que se consideran obligados los estados. Por eso se le podría llamar la fuente de las fuentes, este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y conforme a estas fuentes, como pueden ver ahí, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, de los principales publicistas, los más reconocidos, conforme a esas fuentes, es que la Corte Internacional de Justicia decidirá los litigios que les sean presentados entre estados, porque la Corte dirime controversias solo entre estados, no entre organismos internacionales y estados, sino única y exclusivamente entre estados, o puede emitir opiniones consultivas, que así se les llaman, opiniones consultivas, consultativas, depende qué manual de derecho internacional lean, van a encontrar distintos nombres a las opiniones que puede emitir la Corte. Y aquí están las fuentes del derecho internacional, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, que son las consideradas fuentes primarias, y los medios auxiliares o fuentes secundarias, en el sentido de que auxilian a las fuentes primarias, que son las decisiones judiciales, podríamos llamarle jurisprudencia, por ejemplo, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, e incluso una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si tiene que ver con temas de derecho internacional. Y además de las decisiones judiciales, hay otro medio auxiliar que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son los tratados, las publicaciones, los artículos especializados de los principales publicistas. ¿A qué le llamamos publicistas? No a los que hacen publicidad o mercadotecnia, sino a aquellos que se dedican al derecho internacional, particularmente el internacional público. Puede adoptarse un tratado o convención de manera verbal. Esto es para introducir el siguiente tema, que vamos a tener una unidad completa para ello. Y vamos a Daniela Ailín se encontrará. Andrea Desiré. Sí, Andrea, no es examen, no es evaluación, es para interactuar, para que haya más personas, para que más personas hablen, ¿no? Además de que yo hable. Eh, ¿Dirías tú que mm, se puede adoptar un tratado de manera verbal? Vamos a pues decir, yo no sé, creo, adelante, perdón. adelante. Ajá, yo creo que sería muy difícil, no me imagino como un caso que pase ahorita, porque creo que todos están escritos. Muy bien, efectivamente es muy difícil que haya un tratado que se acuerde de manera verbal, porque un requisito para que haya un tratado es que sea por escrito. Debe haber se negocia un texto. Una vez negociado el texto, se firma lo negociado. La firma da final a la negociación. Una vez firmado, siguen los procedimientos constitucionales de cada país para su ratificación, o sea, manifestar la voluntad de que sí me obligo por ese tratado. En el caso de México, se turna al Senado de la República, el Senado lo devuelve y el Ejecutivo lo deposita en caso de que tenga que depositarse. Generalmente se depositan la, ante la ONU, ante la Secretaría General de la ONU. Muy bien, Andrea, efectivamente es muy difícil que haya un tratado que se llegue a él, que se adopte de manera verbal. Sin embargo, hay tratadistas, Paul Reuter es un tratadista experto, o que se publicó un texto suyo por el Fondo de Cultura Económica,
que se llama el derecho de los tratados. Y ahí él hace alusión a la adopción de tratados de manera verbal. Sin embargo, pues no se puede hacer cumplir. Si llegas a un tratado verbal, no cómo hacerlo cumplir si no tienes el texto de ese tratado, cómo lo invocas ante algún órgano de la ONU, cómo lo invocas ante la Corte Internacional de Justicia, en fin. Luego entonces, pues sí, efectivamente es muy difícil que haya un tratado que se adopte de manera verbal. No obstante, repito, hay tratadistas como Paul Reuter, que considera que sí se puede llegar a un tratado que se adopte de manera verbal. Bueno, entonces, ¿qué es un tratado internacional? Eh, Renata estará por ahí. Denise, Aileen. Sí, profe. Denise, y bueno, ¿qué sería un tratado internacional? ¿Qué idea tendrías? No es evaluación, repito, ¿no? Es para interactuar. ¿Qué, en tu concepción, qué sería un tratado internacional? Pues podría ser un acuerdo pues jurídico que lo celebran pues dos, dos sujetos de pues de derecho internacional, ¿no? Muy bien, excelente, Denise, sí. Es un tratado que adoptan dos o más sujetos de derecho internacional y es muy oportuno que eh, uses en tu comentario el concepto de sujetos de derecho internacional y es muy oportuno porque no solamente los estados adoptan tratados, también las organizaciones internacionales adoptan tratados. Pues sí, es un acuerdo celebrado por escrito que adoptan dos o más sujetos de derecho internacional. Hay algunas otras características que vamos a mencionar más adelante, pero muy bien. Y bueno, ¿habría materias prohibidas para adoptar tratados o no habrá materias prohibidas? A ver, vamos a ver si se encuentra Carla Natalia. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Ah, Eh, ok. no es evaluación, así que es nada más para interactuar. ¿Tú consideras que creerías que hay materias prohibidas para adoptar tratados internacionales? Pues yo creo que sí, porque no, no es como que se puedan celebrar tratados que vayan en contra de las normas imperativas del derecho internacional. O sea, como, no sé, como la esclavitud. Bárbaro, excelente. Me está sorprendiendo el día de hoy. Muy bien, Carla, Natalia. Sí, efectivamente no se puede adoptar un tratado para esclavizar a los mexicanos o esclavizar a los griegos o a los chinos o, en fin, ¿no? A los argelinos, etcétera. Luego entonces sí hay materias prohibidas para adoptar un tratado. Eh, Sobre todo si el tratado incluye alguna norma que contradiga una norma que se considera imperativa de derecho internacional general, como mencionó muy bien Natalia. Un ejemplo es la prohibición de la esclavitud. Otro ejemplo es la prohibición de cometer genocidio, cometer crímenes de lesa humanidad, cometer tortura y algunas otras que el propio derecho internacional, los propios sujetos de derecho internacional, tanto estados en su regulación interna como las, los tribunales en sus resoluciones, en sus sentencias, también han ido desarrollando un listado de cuáles normas se consideran que tienen el carácter de imperativas en el sentido de la doctrina ius cogens. Eh, y bueno, es válido el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. ¿Dejará de tener vigencia en algún momento ese tratado? ¿Qué implicaría que deje de tener vigencia? ¿Dónde se habrá firmado ese tratado? Mm, Andrea Jimena,
Dígame, profesor. Eh, no es examen ni evaluación, lo repito para que hablen con toda libertad. Este, en tu concepción, es válido el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. No sé si tienes idea de qué se trata ese tratado. Ah, no, la verdad no recuerdo. Bueno, es un tratado que adoptaron México y Estados Unidos después de... Ahora, ahora digo de qué se trata. Le voy a dar la palabra y ahorita te devuelvo la palabra, Andrea. Le doy la palabra a Sharon. Adelante, Sharon. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, ¿puedo responder la pregunta? Sí, por favor. Bueno, yo considero que en cierta parte no es válido el Tratado de Guadalupe Hidalgo porque pues principalmente es el tratado que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, pero creo que fue bastante injusto porque México perdió el 55% de su territorio y, por ejemplo, se le pagó a México, tengo entendido que 15 millones de dólares por ese territorio. Entonces, siento que fue muy poco el pago por la cantidad de territorio que se llevó, o sea, se llevó más de la mitad del territorio mexicano. En lo personal yo considero que pues no debería de ser válido, pero me parece que pues sí lo es porque sí se firmó. Y la siguiente pregunta que es, ¿cuándo dejará de tener vigencia? Tengo entendido que pues no tiene como un término, o sea, no termina. Se firmó y hasta ahora pues el territorio le sigue perteneciendo a Estados Unidos. Y se firmó principalmente, tengo entendido que se firmó en México. Tengo entendido como en la frontera, se firmó en la frontera. Y fue cuando bueno, se estableció que la frontera iba a ser el río Bravo. Muy bien, Sharon. Salvo que se firmó en la frontera, todo lo demás es correcto. Eh, Andrea, no sé si quieras agregar algo, hacer algún comentario. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, como lo dijo tu compañera, pues es el que dio final a la guerra entre Estados Unidos y México, o la invasión, ¿no? A la guerra que nos hizo más bien Estados Unidos a nosotros, a México, y perdimos más de la mitad del territorio nacional. Pues como tal no tendría un comentario distinto. Sí empato mucho con la idea de que sigue teniendo vigencia hasta la fecha porque pues Estados Unidos sigue teniendo nuestro territorio, ¿no? Al final del día siempre va a seguir siendo nuestro territorio independientemente de que Estados Unidos se encuentre poseyéndolo, ¿no? Y en cuanto a lo de la firma, pues yo me vengo enterando, no me acordaba de dónde se firmaba, pero es la misma posición que tengo en cuanto a la validez y a la vigencia. Muy bien, muchas gracias, Andrea y Sharon. Muy bien, pues se firmó en la Ciudad de México en una villa así llamada Villa Guadalupe Hidalgo en 1848, después de que se hundieran las banderas estadounidenses en la Ciudad de México. eh, el pasado 2 de febrero, de forma penosa, lamentable, vergonzosa, indigna, que nos agrede simbólicamente a nuestra historia patria, la Casa Blanca celebró el 2 de febrero y celebró la intervención estadounidense a nuestro país. Adelante, Naum Tenoch. Hola, profesor. A mí me gustaría más como analizar, igual no he estudiado mucho el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero me gustaría saber si dentro de la naturaleza de los tratados, qué es lo que se puede negociar y si el Tratado de Guadalupe Hidalgo se puede denominar como un tratado, si fue más o menos una compraventa, aunque no fue justa, pero resultó casi una compraventa más coaccionada que nada. Y también me gustaría saber si dentro de las materias prohibidas, precisamente usted había mencionado en la administración exterior, que es como una de esas materias prohibidas, ¿no? Tanto interior como exterior de los estados. Si dentro de esas materias se podría encontrar justamente el territorio, por así decirlo, ¿no? El negociar con el territorio. Lo que en este caso, por así decirlo, Rusia quiere de Ucrania, ¿no? Y tenía otra duda, pero creo que se me acaba de ir. Ok. Y si justamente esas
No recuerdo si podrían ser como analogías de que lo vemos desde un punto de vista contemporáneo, donde hay materias prohibidas, donde tenemos un concepto de un tratado distinto. Eso puede restarle legitimidad al Tratado de Guadalupe Hidalgo. No estoy de acuerdo, obviamente, con el tratado, pero si en eso entonces era reconocido y esas materias no estaban denominadas como una materia pues prohibida, por así decirlo, entonces no le resta legitimidad que en el estudio contemporáneo se diga que ya no, porque sería como un tema de retroactividad, pero ese era mi análisis. Ok, ahora intento responderte. Primero le damos la palabra a Andrea. Adelante, Andrea. Profe, yo también tengo una duda. Estoy Ujú. tratando de analizar, incluso, y perdón si estoy en lo equivocado, si le podríamos llamar tratado a ese, valga la redundancia, ese tratado de Guadalupe. ¿Por qué le digo esto? Porque se supone que uno de los requisitos esenciales de un tratado internacional es que no viole derechos humanos ni de ningún tipo de derecho. Y en este caso, en ese tratado en específico, se violaron varios derechos, específicamente considero que el de soberanía fue el que más se violó, pero yo no lo consideraría como tratado internacional. No sé si usted lo considere de la misma forma o tenga la misma duda, no lo sé, pero de repente me surgió esa idea. Muy bien. Bueno, son tres preguntas. Si es una compraventa, eh, si es un tratado, este llamado tratado o no lo es. Y eh, ¿me puedes recordar la tercera pregunta? Bueno, hiciste dos preguntas, Naum. Se me escapa la segunda que hiciste. Eh, Era sobre la legitimidad de juzgarlo con conceptos contemporáneos. Básicamente si es un tratado, ¿no? Y si es válido. ok, bueno. Entonces, la legitimidad, ¿no? Pues, si podemos comparar el derecho de hoy con el derecho del siglo XIX. Bueno, primero, si es una compraventa, sí fue una compraventa coercionada, coercitiva, producto de la violencia, porque nos hizo uso de la fuerza Estados Unidos. Una vez que nos venció en este uso de la fuerza, México no tenía las capacidades para controlar todo el territorio nacional. Esa es la verdad, no teníamos el control de todo el territorio. De hecho, incluso después, en el siglo XIX, con el Porfiriato se intentó. Bueno, con Benito Juárez también, pero principalmente en el Porfiriato se intentó colonizar. Es decir, no teníamos el control de todo el territorio. Eso no justifica el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos. Entonces, después de la guerra, después que la perdimos, pues se adopta este tratado de paz, y así se llaman generalmente los tratados después del uso de la fuerza. Tratado de paz, como pueden ver en la lámina, es el nombre oficial del tratado, que se le conoce en México como Guadalupe Hidalgo, porque se firmó en la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Se llama Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Eh, Parece una burla, ¿no? Que se le llame paz y amistad y arreglo definitivo, porque es producto del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos hacia nuestro territorio. Y se acordó un pago de 15 millones de pesos, como ya lo habían mencionado. No obstante, si revisan una conferencia que dio el embajador Burgos, Walter Astier Burgos, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, en el canal de YouTube, pueden buscar ahí el Tratado Guadalupe Hidalgo, a los 160, al 160 aniversario del Tratado Guadalupe Hidalgo, de este embajador que ya murió. La conferencia fue eh, hace como 5 o 6 años, 7 años más o menos, si mal no recuerdo. Y él afirma en esa conferencia que aunque se fijó un pago, es decir, si es una compraventa, el
Estados Unidos en teoría compró el territorio que le despojó a México por la vía de la fuerza, sí se lo compró entre comillas, mejor dicho, porque ese embajador, Walter Astie Burgos, afirma que no se pagó. O sea, se fijó el precio, pero no se pagó. Creo que Estados Unidos argumentó el pago de daños y perjuicios, ¿no? Lo cual es mm, pues una burla, ¿no? Una burla tras otra, o una tragedia, ¿no? Para México. Entonces, sí fue formalmente una compraventa, pero materialmente es el producto de que perdimos la guerra frente a los Estados Unidos. Y eh, si se puede analizar un tratado adoptado en el siglo XIX con las reglas del siglo XX, es correcta tu afirmación o tu pregunta es inteligente, sagaz en el sentido de que efectivamente no porque hoy haya reglas distintas en relación a los tratados, necesariamente vaya a dejar de tener valor un tratado adoptado en el siglo XIX. Sí hay ciertos tratados que pueden dejar de tener valor si atenta contra alguna norma de jus cogens. O sea, si en el siglo XIX se adoptaron tratados como se adoptaron, ¿no? Durante la evolución del capitalismo, tratados de trata de esclavos, había acuerdos, acuerdos comerciales, pues se traficaba con esclavos, ¿no? Personas esclavas. Eh, Esos tratados, pues ya no tendrían valor hoy en la actualidad. Si bien el Tratado Guadalupe Hidalgo implica el despojo territorial, lo cual no es aceptado en nuestra actualidad, aunque está en disputa, podemos ver un caso muy conocido, que es el de Palestina frente a Israel. La Corte Internacional de Justicia reconoce oficialmente que hay territorios ocupados. El concepto de territorios ocupados implica que pues Israel está ocupando un territorio que no le pertenece. Entonces, en concreto, en resumen, recapitulando a tus dos preguntas, sí fue un tratado de compraventa, es decir, este es un ejemplo de sucesión de estados, es decir, un cambio en los límites territoriales de un estado, en este caso el de México y el de Estados Unidos. Los perjudicados fuimos nosotros, los beneficiados fueron los Estados Unidos, por la vía de la compraventa. Esto es una cesión onerosa, ¿no? O sea, hay un pacto en dinero de por medio. En segundo lugar, recapitulando a tus dos preguntas, mm, no porque hoy haya reglas distintas al siglo XIX, no necesariamente implicará que no tenga vigencia un tratado admitido, aceptado, adoptado en el siglo XIX. Y un ejemplo es el Tratado Guadalupe Hidalgo, que sigue teniendo vigencia. Lo han criticado, en sus comentarios lo criticaron, que es injusto, por supuesto que es injusto, pero esa valoración de que sea injusto, pues no significa que no tenga valor jurídico, que no tenga vigencia. Tanto es así que México respeta las fronteras desde el siglo XIX con este tratado. Admitió como las fronteras estadounidenses, admitió que perdió más de la mitad del territorio nacional. Y en relación a la pregunta de Andrea, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, profesor. Mire, yo no considero que sea un tratado internacional, porque si usted dijo en este momento que si se viola alguna norma de carácter ius cogens y también se violan derechos humanos, pues entonces, ¿por qué sería un tratado internacional? Si una de las características de los tratados es esa, que si se viola una norma o un derecho humano, pues no debería de existir y sigue vigente lastimosamente ese tratado. Se me hizo una duda, quizá a lo mejor, no sé si, no quiero llamarle absurda, pero pues sí, curiosidad. O sea, si es un tratado o no lo es, pues como mexicano me duele decirlo, pero sí, sí es un tratado. Está en vigor, es aceptado por México desde el siglo XIX, en la práctica entre México y Estados Unidos.
nos hemos comportado en el sentido de que perdimos ese territorio y aceptamos que ese territorio lo perdimos en favor de los Estados Unidos. Luego entonces, si bien el uso de la fuerza en la actualidad, la prohibición del uso de la fuerza, si no es por aprobación del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, no está permitido, y eso es considerado una norma de carácter jus cogens. Eso no implica que este tratado no tenga vigor, pero celebro que la indignación que sienten por el contenido de este tratado. Tal vez en el futuro, no lo sé, si me pongo a soñar despierto, eh, tenga éxito ese movimiento. Hay un movimiento de algunos abogados, bueno, políticos y abogados, que promueven la recuperación del territorio perdido por México frente a los Estados Unidos. Es más como un movimiento político en el sentido de que genera conciencia política en la población mexicana, en la ciudadanía mexicana, de la injusticia que sufrimos, ¿no?, en el siglo XIX a manos de los Estados Unidos. Espero haber respondido a sus preguntas. Me, me complacen sus preguntas, sus comentarios, eh, su indignación frente a ciertos tratados como es este, ¿no? Este ejemplo. Bueno, vamos eh, a, a ver qué es un tratado internacional. Aunque ya tenemos una idea, ¿cómo se define un tratado internacional? Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados u otros sujetos de derecho internacional público, como son las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. Esto es importante de que regido por el derecho internacional, porque no se puede adoptar un tratado en contra de, o que su contenido sea una materia que esté prohibida, ¿no? Cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, etc. Tiene algunos elementos clave. Tiene que haber capacidad de las partes. Este tema de la capacidad es relevante porque, eh, por ejemplo, un individuo o individua, un individuo, una individua, una persona, pues no puede adoptar un tratado. Es objeto de protección por parte de tratados de derechos humanos. Ustedes y yo somos objetos de protección. Bueno, suena tal vez eh, absurdo, ¿no? Ser objetos, ¿no? Pero en términos jurídicos somos objetos en el sentido de que hay tratados que protegen, ¿no?, los derechos de las personas. Eh, los movimientos de liberación nacional, si no se convierten en estados, esos movimientos de liberación nacional, por ejemplo, si el movimiento independentista catalán no logra la independencia de Cataluña en forma práctica, eh, eficaz, porque ya declaró la independencia del Reino de España, no se ha traducido esa declaración de independencia en la independencia práctica, eficaz de Cataluña, ¿no?, del Reino de España. Mientras eso no ocurra, pues Cataluña es parte del Reino de España. Luego entonces, aunque haya un movimiento independentista que no es armado, es político, pues mientras no sea independiente, no tiene capacidad jurídica para adoptar un tratado, como Cataluña, ¿no?, como un estado, como el estado de Cataluña. Entonces, pues para adoptar un tratado se requiere capacidad. ¿Y quiénes tienen esa capacidad? ¿Quiénes pueden? Porque no todo el que quiere puede adoptar un tratado, sino solo los que pueden. ¿Y quiénes pueden adoptar un tratado? Pues los estados, por ejemplo México con Estados Unidos en este tratado que aquí conocemos como Guadalupe Hidalgo, eh, o el TEMEC, ¿no? Es otro tratado del que forman parte Canadá, Estados Unidos y México, etcétera. Entonces, primer requisito es tener la capacidad de adoptar un tratado. Otro requisito clave, otro elemento clave es el consentimiento. No vas a adoptar un tratado si no otorgas tu consentimiento. Este tratado, Guadalupe Hidalgo, es pues interesante mm, para nosotros. Permítame un momentito, por favor.
Reanudamos. Gracias por esta pequeña pausa. Les estaba diciendo que eh, los elementos clave, ¿no? Para adoptar un tratado, la capacidad, el consentimiento. En relación al consentimiento, este ejemplo del Tratado Guadalupe Hidalgo es ilustrativo porque, aunque no nos gusta el contenido, aunque fue gravoso para México, fue una injusticia para nosotros, para los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos, porque perdimos más de la mitad del territorio nacional, eh, pues otorgamos el consentimiento y lo firmamos. Otro elemento clave de los tratados internacionales, la siguiente unidad es total y completamente sobre tratados, es que haya un objeto lícito. Por ejemplo, en la actualidad, pues no está, más bien está prohibido, ¿no? El comercio de estupefacientes. De hecho, es un delito el comercio de estupefacientes. eh, Está asociado, por lo menos en México, en su derecho interno a la delincuencia organizada. Ha habido hechos recientes, ¿no? Muy, que ustedes saben de qué estoy hablando, eh, en relación a este problema, ¿no? Del narcotráfico. Entonces, un Estado, por ejemplo, en la revisión del TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, entre México, Estados Unidos y Canadá, esperemos que se mantengan los tres estados, que no se salga mm, Canadá de este tratado, porque es más difícil negociar con una potencia uno a uno que eh, negociarlo entre tres, por la disparidad de poder que hay entre Estados Unidos, tanto con Canadá como con México, ¿no? Pero sobre todo con México. Pues bueno, no podría ser un objeto lícito, pues, el comercio de estupefacientes, aunque en Estados Unidos se está permitiendo cada vez más la comercialización de cannabis. eh, no, en México no, todavía no llegamos al grado de, bueno, en algunos estados, ¿no? De los Estados Unidos, no, no puedo decir que en Estados Unidos genéricamente, pero en California o en Nueva York, ustedes van a Nueva York, se bajan del avión y ya casi que inmediatamente empiezan a sentir el olor a cannabis, porque ya está permitido, se suben al metro, en fin, o sea, mm, uno camina por ahí casi que a las 2 cuadras ya está uno riéndose, ¿no? Y no sabes por qué. Eh, bueno, estoy exagerando, pero es decir, hay una permisión, pues, pero no en todos los estados, sino de los Estados Unidos, sino en algunos estados, ¿no? California, Nueva York, por ejemplo, por decir dos. No sé cuántos otros habrá también que lo permitan. Ah, bueno, ahí me dicen en el chat que no exagero. Pues sí, hay un olor intenso, ¿no? Cuando uno va a California o a Nueva York. Eh, mm, bueno, a lo que me estoy queriendo referir es que no podía tener como una cláusula, como un anexo, el TEMEC, la comercialización de cannabis. Por lo menos en México no está permitido. Eh, y también otro elemento clave es que debe estar regido por el derecho internacional. Mm, no es un contrato, se parece a los contratos. De hecho, pues es un tratado es prácticamente una evolución del derecho de los contratos. Eh, pues sí guarda similitudes, por supuesto, con un contrato entre personas físicas o morales, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, no es un contrato porque no es adoptado por personas privadas, sino por personas públicas. ¿Quiénes son estas personas públicas que pueden adoptar tratados? Son los estados y las organizaciones internacionales. Bueno, antes de pasar a la siguiente, mm, aquí en la lámina, por no dejar, hay unos datos, ¿no? Sobre
Tratado Guadalupe Hidalgo. Está tomado de la página del gobierno mexicano. El 2 de febrero de 1848, reunidos en la villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México, ambas partes, o sea, Estados Unidos y México, llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, también conocido como Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual establecía la línea fronteriza entre ambos países, es decir, definimos fronteras. Esto es un tratado que define fronteras entre México y Estados Unidos, nuevas fronteras. En 1848 son nuevas fronteras, a partir del Río Grande o Río Bravo del Norte, y con ello la pérdida de los territorios comprendidos en los nuevos límites que serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos. O sea que, según el gobierno mexicano, sí fueron pagados. Aquí dice serían pagados. No obstante, como les dije, el embajador Walter Astier Burgos hace referencia en la conferencia que dio en el INERM. Lo pueden consultar en el canal de YouTube del INERM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, una conferencia que dio sobre el 160 aniversario, en aquel entonces que dio la conferencia, de este tratado. Y además dice la lámina, y se puede ver una imagen, ¿no?, que alude, o es pues la carátula de lo que es el tratado. La lámina que pueden ver en pantalla dice: el Archivo General de la Nación, en la colección de folletería, resguarda un ejemplar del tratado y varios documentos relacionados con la intervención norteamericana en México, 1846-1848. Es curioso que son 200 años después de que se considera el nacimiento del derecho internacional con los tratados de Westfalia. Nada, es una curiosidad, ¿no? Son 200 años exactos desde el nacimiento del derecho internacional como tal. Y si se interesan, hay textos clásicos de Ernesto García Cantú sobre las intervenciones de Estados Unidos en México, a las que pueden recurrir para ampliar los conocimientos en torno a este tratado. Vamos a entrar a otro tema, y para ello, para introducir el tema, está esta pregunta, ¿no? El texto de la Carta de la ONU, que dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, puntos suspensivos, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas, se cierra comillas. ¿Qué es y qué valor tiene? Ese texto que acabo de leer, ¿qué será de qué parte integrante será del Tratado de la Carta de la ONU? Víctor Manuel, ¿se encontrará por ahí? Salvador, Nahum Tenoch, adelante. Gracias. Ahí, cuando lo estuvo leyendo usted, se me figuró el artículo primero de la Constitución, que es como nosotros, los mexicanos, decidimos, y todo eso, ¿no? Podría ser, no sé, el principio o con lo que se inaugura esta carta. Mm, Bueno, es anterior al artículo primero. Eh, el artículo primero de nuestra Constitución habla de los derechos humanos, ¿no?, reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados ratificados por el Estado mexicano. Cierto, Entonces, perdón. Lo confundí con el 39, 40 y 41, que es como la no. nación decide establecerse en una república, todo eso. Bueno, sí, en esos guarda similitud. Las dos cosas guardan similitud, tanto la alusión a, la parte orgánica, ¿no?
perdón, sí la parte orgánica, no la parte dogmática. Sí guarda similitud esta lámina y este texto que leí con la Constitución mexicana. Salvador, adelante. Y buenas tardes, maestro. Creí que me había mencionado, bueno, ¿qué es y qué valor tiene? Yo creo que esto puede llegar a ser una referencia a cómo los estados acuerdan la formación de instituciones para que se regulen entre ellas, como por así decirlo, ¿no? Entonces, mm, si entras a firmar este tratado, entonces quiere decir que obviamente te adaptas y estás de acuerdo en las normas establecidas en este documento. Ok. Mm, eh, y si los tratados tuviesen una estructura, este, mm, es que no sé cómo plantearles la pregunta, ¿no? Para, eh, a ver, voy a intentarlo de esta manera. Los tratados tienen una estructura, tienen preámbulo, generalmente pueden no tener preámbulo, pero pueden tener un preámbulo en las cláusulas y anexos. Este, este texto, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos, etcétera, mm, ¿qué parte de la estructura de un tratado, si el tratado consta de preámbulo, clausulado y anexos, puede que haya preámbulo, puede que no lo haya, y puede que haya anexos y puede que no lo haya? ¿Qué estructura del tratado será este fragmento? Andrea, adelante. Creo que es el preámbulo. Muy bien, gracias Andrea. Efectivamente es el preámbulo. Eh, Luciana, ¿querías decir algo, Luciana? No, bueno, es que sí iba a decir lo mismo que era el preámbulo, pero pues ya, no importa. Ah, muy bien. ¿Y qué valor tendrá eh, el preámbulo? Efectivamente es el preámbulo. ¿Qué valor tendrá? Mario Antonio se encontrará por ahí. Sharon Michelle estará por ahí. Sí, sí estoy, profe. Luciana. Ah, bueno, antes de Sharon, primero le vamos a dar la palabra a Luciana. Luciana, adelante. El preámbulo en este caso podría ser como para dar el contexto o el fin del tratado, podría ser. Muy bien, sí, nos da un contexto y nos da las finalidades. Andrea, adelante. Eh, no sé si estés ahí, Andrea, no sé, parece que se ¿Me congeló escucha? Ahora sí. Da una descripción del tratado, quiénes están sujetos, a quién va dirigido, eh, el tipo de tratado. Ok, ¿a quién va dirigido? ¿Qué sujetos lo adoptan? Bien, también. Gracias, Andrea. Shawnee, ¿quieres agregar algo? Sí, nos da una introducción y a grandes rasgos de qué va a tratar, cuál es su fin y quiénes están involucrados. Muy bien, pues sí, o sea, nos da un contexto, quiénes son los sujetos, cuál es su finalidad. Aquí, como pueden ver, pues lo primero que menciona, porque es la- lo que copié yo aquí, que ven en lámina, es lo primero que dice el preámbulo de la Carta de la ONU. Y, y lo primero que menciona es evitar a las generaciones venideras el flagelo de la guerra. Es decir, que su finalidad primordial, principal, pues es la salvaguarda de la paz, la seguridad internacional. Mm, ¿Y qué valor, si es que lo tiene, jurídico tiene o no tiene? ¿Tendrá valor jurídico? ¿Se podría invocar, no sé, en un recurso ante la Corte Internacional o por decir algo? ¿Tendrá algún valor o no tendrá ningún valor? Dana, Paola, Sí, profe. eh, en tu opinión, ¿tendrá algún valor? No es evaluación, ¿no? Es para que hables libremente, sin temor a equivocarte, en el sentido de que te puedes equivocar. Y
crees que pueda tener algún valor jurídico, que se pueda invocar, por ejemplo, este preámbulo ante la Corte Internacional de Justicia? Yo diría que sí, porque, o sea, protege todos los derechos de nosotros y siento que sí tendría ese valor. Muy bien, gracias, Dana. Efectivamente, sí se puede invocar, luego entonces sí tiene un valor jurídico, aunque el valor jurídico que le otorga la doctrina en derecho internacional es que sirve para efectos de interpretación. Por ejemplo, si hubiese dudas sobre el contenido de la Carta de la ONU, generalmente no hay dudas, generalmente es un texto considerado un texto muy claro, eh, que genera pocas dudas. Bueno, no significa que no se generen contradicciones entre una cosa y la otra. Por ejemplo, las facultades secundarias de la Asamblea General en materia de salvaguarda de la paz y seguridad internacionales, etcétera, ¿no? Pero en general es un tratado muy claro, mm, sin, sin que ello signifique, sin que yo quiera decir que no puede haber contradicciones entre una cláusula u otra y en relación a su interpretación. El punto al que quiero aludir es que se le considera, su valor jurídico se le considera para efectos interpretativos. Ahora, ¿puede un tratado tener anexos? Briana Lisbeth estará por ahí. Sí, Are- profe, sí se me escucha. Briana. Ajá. ¿Puede un tratado tener anexos? Bueno, en mi opinión, yo creo que sí, porque puede como complementar o darle como que más, digamos, pues sí, digámoslo así, más fuerza a un, pues ahora sí que a un tratado, ¿no? Ok, sí, muy bien, gracias, Briana. Sí, efectivamente sí puede tener anexos. Gracias. Are Sebastián, Leonardo, Sí, profe. Are, este, eh, es- ¿qué tipo de texto jurídico crees que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? O sea, mm, la verdad es que si lo vemos, es casi de sentido común, digamos, digo, mm, habla sin temor a equivocarte, en el sentido que te puedes equivocar, es para interactuar. Bueno, Es una pregunta, no es pues evaluación. puede ser, bajo mi punto de vista, tal vez uno de, digamos, jurídico normativo, porque digamos que Ajá, establece unas reglas que ujú, están obligadas a, pues, estas reglas tienen la obligación, pues, de cumplirse. Bueno, lo que yo sí, opino. muy bien, pues es una norma internacional que contiene normas, ¿no? A su vez. Muy bien, gracias, Are. Leonardo, adelante. Ah, sí, bueno, es que me había dicho mi nombre y sí le iba a participar en la anterior, pero pues igual en esta, según yo, es como multilateral, ¿no? Porque habla como de diferentes estados, o sea, habla como de los pueblos entre nosotros, o sea, habla muy general, que varios se comprometen, por así decirlo. Constitutivo, también según yo es, y ya, bueno, por lo que yo veo. Muy bien, Leonardo. Sí, bueno, la Carta de la ONU es un tratado multilateral, efectivamente. Y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que nos estamos preguntando sobre su naturaleza jurídica, qué naturaleza jurídica tendrá. Eh, en el chat están sugiriendo que es en términos comparativos, podría ser como una ley orgánica. Sí, está muy buena esa comparación. Gracias, Naum, por ese comentario vía chat. Efectivamente, se le podría comparar con una ley orgánica. Ahora, ya sabemos algunas cosas por lo que han comentado. La multilateralidad, también mm, la Carta de la ONU es un tratado multilateral, efectivamente. Tal vez es, de hecho,
el tratado multilateral por excelencia. Quizás no haya otro tratado tan con la característica de multilateralidad como lo tiene la Carta de la ONU. Tan es así que en el argot entre internacionalistas, en el argot periodístico, se utiliza el término multilateralidad para referirse al sistema de la ONU, sistema multilateral, que algunos analistas lo han declarado muerto, ¿no? Por los recientes hechos, particularmente la agresión de Estados Unidos a Venezuela y el de Israel a Palestina, en fin, conflictos, hechos de fuerza que cuestionan, ¿no?, la validez y la eficacia del sistema multilateral. Ahora, el tratado, mm, bueno, ya dije la respuesta a mi propia pregunta que está en la lámina. ¿Qué tipo de texto jurídico es el estatuto? Como bien dijeron, pues es un texto jurídico, contiene normas, efectivamente, y es ¿qué tipo de texto jurídico? La respuesta que esperaba era que es un tratado. También, a su vez, mm, eh, es, es un tratado multilateral, en el sentido de que una multiplicidad, una variedad, una diversidad de estados, al momento 193, pues integran la Corte Internacional de Justicia, porque los estados que integran la ONU, al ipso facto, integran la Corte Internacional de Justicia. Y si, y lo que me hubiese gustado todavía más, además de que, digo, sí me satisfacen sus comentarios, sus respuestas, sus intervenciones, pero si alguien hubiese dicho, y además es un anexo, o sea, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es, sí, un tratado multilateral. Es un tratado y además es multilateral, que contiene normas internacionales, sí, y si me hubiesen dicho, y es anexo a la Carta de la ONU, pues hubiese sido espectacular. Y por ello, mm, vamos a, en esta lámina pueden ver la estructura y denominaciones que reciben los tratados. La denominación genérica, el término tratado abarca convención, convenio, acuerdo, protocolo, pacto, carta, estatuto. Con los dos ejemplos que estoy mencionando en estos momentos, la Carta de la ONU, no dice tratado, ¿no? Dice Carta de la ONU, Carta de las Naciones Unidas, pero no dice tratado. Pero sí es un tratado, es decir, no importa el nombre que reciba, siempre y cuando sea un acuerdo adoptado por escrito entre dos o más estados, en este caso fueron 51 estados fundadores, entre ellos México, eh, es un tratado que esté conforme con el derecho internacional, como la Carta de la ONU está conforme, pues está conforme con el derecho internacional, efectivamente, es un tratado. Y aquí pueden ver la parte que yo copié en algunas láminas anteriores. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, etcétera. Ese es el preámbulo, ¿no?, del tratado, en este caso de la Carta de la ONU. Y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia también es un tratado y recibe por nombre estatuto. Así, en la práctica internacional, también hablamos del Estatuto de la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones, ¿no? Generalmente en la práctica de la ONU, cuando se instituye un organismo internacional, el tratado que le da vida recibe el nombre de estatuto, pero no necesariamente debe llevar ese nombre. La ONU no lleva el nombre de estatuto, lleva el nombre de carta. Y tal vez carta por influencia anglosajona, porque en el siglo XIII
por ahí por 1200, se adoptó la Carta mm, inglesa de los derechos eh, pues sí, de los señores feudales frente al rey, ¿no? O sea, fue una limitación del poder del rey inglés. Hay películas alusivas muy famosas. La Robin Hood es un, no sé si personaje histórico o mitológico, pero bueno, es un personaje relevante, por lo menos en el arte, eh, y se han hecho, filmado películas, ¿no? Alusivas. Y tiene, el trasfondo es la Carta de los Derechos inglesa, que es considerada pues el antecedente de lo que son las constituciones actuales, ¿no? Y que tuvieron gran auge en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y que cobraron mayor auge todavía con la independencia estadounidense en las 13 colonias británicas y que dieron lugar a las constituciones. Entonces, el nombre de la Carta de la ONU tal vez tenga una influencia, bueno, seguramente tiene una influencia del derecho anglosajón, particularmente de los Estados Unidos. Eh, en la lámina pueden ver la estructura típica de un tratado, un preámbulo, como el preámbulo de la Carta de la ONU, un cuerpo dispositivo. En la misma lámina, con todo propósito, yo copié eh, el artículo 92 de la Carta de la ONU que dice: la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de la ONU, funcionará de conformidad con el estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta carta. Luego entonces, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un anexo. Qué curioso. Pocas veces eh, se presta atención a este detalle de que el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un anexo de la Carta de la ONU. Y bueno, el artículo primero del estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice: la Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de la ONU, o sea, este anexo alude a la Carta de la ONU, como órgano judicial principal de la ONU, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. O sea que se le da vida a la Corte Internacional de Justicia a través de la Carta de la ONU, y como anexo se regula el contenido, la estructura, los números de jueces que debe tener, etcétera, en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero el punto al que me quiero referir y estoy enfatizando es que es un anexo de la Carta de la ONU. Bueno, la estructura típica de un tratado tiene preámbulo. Bueno, puede tener preámbulo, no siempre tienen preámbulo. La Carta de la ONU sí lo tiene. ¿Para qué sirve? Sirve para efectos de interpretación. Se le conoce a través del preámbulo los fines y los propósitos. Tiene un cuerpo dispositivo, podemos llamarle clausulado. Yo puse en la lámina la cláusula o el artículo 92 de la Carta de la ONU, en el que señala que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un anexo. Tiene un cuerpo dispositivo, como decía, donde se establecen los derechos y obligaciones vinculantes. Puede tener anexos, puede tener protocolos y tienen el mismo valor jurídico. Aquí el término protocolo se distingue del anexo en que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es un anexo, no es propiamente un protocolo. Generalmente recibe el nombre de protocolo y se le añade el concepto de adicional, protocolo adicional. Cuando se adopta un tratado, por ejemplo, las convenciones de Ginebra de 1949 regulan los usos y costumbres de la guerra o de los conflictos armados. Esa disciplina recibe el nombre actual de Derecho Internacional Humanitario, pero pues es la regulación de los conflictos armados.
que pueden tener carácter internacional cuando es entre dos o más estados, como es el caso entre Rusia y Ucrania, o puede tener carácter interno o no internacional, como es el caso de las guerras civiles. Mm, Fue el caso inicial en Yugoslavia, cuando no se habían independizado las repúblicas. Una vez que se independizaron, en lugar de tener carácter no internacional, el conflicto armado no internacional en Yugoslavia se convirtió en internacional. ¿Cuándo se convirtió en internacional? Cuando adquirieron personalidad jurídica internacional. De eso hablaremos más adelante. A lo que me estoy refiriendo es, estoy tratando de dar un ejemplo de protocolo. Las convenciones de Ginebra, como les decía, se adoptaron en 1949 a instancias de la Cruz Roja Internacional. Posteriormente, con el tiempo, se decidió adoptar protocolos adicionales. Por ejemplo, hay un protocolo adicional, no recuerdo qué número es, porque hay varios, hay como 4 protocolos adicionales, en que se regula la Luna Roja Internacional para el mundo musulmán. La Cruz Roja, al llamarle cruz, alude al mundo cristiano, al mundo del cristianismo, pero no todo el mundo es cristiano, también hay musulmanes. Y en el mundo musulmán la luna adquiere es un símbolo que tiene una connotación de carácter religioso y por eso se adoptó un protocolo adicional. Entonces, ¿qué sería un protocolo adicional? Sería algo parecido a un reglamento de una ley, sin querer decir que sea lo mismo. Un protocolo adicional lo que hace es ampliar eh, la regulación de un tema que no se contempló, por ejemplo, en las convenciones de Ginebra de 1949, que regulaba solo la Cruz Roja Internacional, sin aludir a la Luna Roja Internacional. Bueno, de todas formas, hay una unidad entera completa sobre tratados eh, a la que vamos a aludir, ¿no? A estos temas. Vamos a ampliar estos temas que estoy comentando en este momento. Y bueno, el protocolo, por ejemplo, el protocolo adicional para regular la Luna Roja Internacional tiene el mismo valor jurídico. Es un tratado internacional, tiene el mismo valor jurídico. Hay reglas de interpretación. Cuando hay un tratado posterior, ¿qué valor tiene el tratado posterior frente al tratado anterior? Si hay dos tratados sobre el mismo tema, ¿cuáles son las reglas de interpretación? ¿Cuál vale más, cuál vale menos, o valen igual, etcétera? ¿No? Eso está regulado en el estatuto, perdón, en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y nótese que se llama convención y es un tratado. O sea, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es el tratado de los tratados. A ver, voy a hacer una pequeña pausa para pedirles que pongan algún emoticón para saber que andan por ahí. Muy bien, gracias. Bueno, la gran mayoría, casi todos. Se pueden estirar. Eh, ¿Se ve la presentación nuevamente? Sí se ve, profesor. ¿Sí? Ok. Eh, no sé por qué yo la veo incompleta. Ah, ya está. Y bueno, el tratado tiene cláusulas finales. En las cláusulas finales habla de su entrada en vigor. Hay diversas fórmulas de entradas en vigor. A la ratificación número 30, a la ratificación del segundo, a la segunda ratificación, eh, a la ratificación número, pasados 30 días después de la ratificación número 30. En fin, hay una diversidad de fórmulas para su entrada en vigor. O mm, el día del intercambio del canje, se llama canje de ratificaciones.
Hay diversas fórmulas. Las vamos a tratar en su momento en la unidad sobre tratados. Y las cláusulas finales del tratado, como parte de la estructura de un tratado, pues incluye también la posibilidad de adoptar reservas o no. Por ejemplo, un tratado que no admite reservas es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, porque en Roma se negoció el texto de ese tratado, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no confundir con la Corte Internacional de Justicia. En el argot muchas veces pueden escuchar la Corte de la Haya, porque la sede de la Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, pero en La Haya hay varios tribunales, así que es inexacto, no es preciso, aunque por el contexto uno pueda saber de qué tribunal se esté hablando, porque si se habla en términos penales, pues es la Corte Penal Internacional, pero si se habla en términos este, mm, de litigios entre estados, pues alude a la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, ¿y qué es una reserva? Pues es cuando un estado decide no obligarse por una o más cláusulas que forman parte del tratado. La razón de que se permitan reservas en los tratados que lo permiten, porque, repito, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no admite reservas, o lo aceptas completo o no lo aceptas, ¿no? No admite reservas. Pero a algún tratado que sí admite reservas, mm, la razón para que haya reservas es, pues sí me gusta el tratado, ¿no? O sea, a mí México me gusta el tratado, pero no la cláusula tal, no la cláusula X, ni la cláusula Y. Luego entonces me obligo por el resto de las cláusulas, excepto me reservo las cláusulas X y Y. Y entonces sí formo parte del tratado, pero no me obligo por las cláusulas X y Y, por razones de política interna, ¿no? Política interior. Y ahora una pregunta muy simple que nos hacemos es si los tratados deben cumplirse. Mm, Luz, Adriana estará por ahí. Sí, aquí estoy. No es Eh, evaluación, no es examen, así que puedes hablar con toda libertad. Y la pregunta es si deben cumplirse o no los tratados. ¿Qué dirías tú? pues yo creo que sí deben de cumplirse porque pues como hemos visto también a veces la Constitución los contempla y son acuerdos a veces que hay entre países y se deben de cumplir como los tratados de comercio o ese tipo de tratados. Ujú. Muy bien, Adriana, sí. Pues sí, o sea, los tratados deben cumplirse porque no solo por razones lógicas, ¿no? El argumento lógico es, si los tratados no deben cumplirse, pues, ¿cuál sería el fundamento para a invocarlos, ¿no? Y hacerlos cumplir? Es pues, incluso por razones lógicas, sí, los tratados deben cumplirse. Pues sí, los tratados deben cumplirse y deben cumplirse de buena fe. Y hay tres principios rectores de los tratados. Pacta sunt servanda es el término en latín que se sigue usando hasta nuestros días. Yo no soy muy amigo de los términos en latín, pero a veces es imposible eludirlos, como en este caso. Y pacta, ¿no? Pacto, acuerdo, tratado, sunt mm, servanda, o sea, los pactos deben cumplirse. Los tratados deben cumplirse de buena fe. La buena fe serían todos aquellos, si yo México firmo un tratado, la buena fe implicaría que no haré nada en contra de la entrada en vigor de ese tratado. Puede ser que no culmine el proceso de ratificación de ese tratado o dure 30 años en adoptarlo, como fue el caso de la
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa humanidad, que México firmó en 1968, en noviembre, días después de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre, y el Senado de la República se esperó 30 años para ratificar ese tratado. El motivo fue político, porque pues, Díaz Ordaz firmó el tratado, el Ejecutivo mexicano firmó ese tratado sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre es un crimen de lesa humanidad, pues mejor se esperó el Estado mexicano a su ratificación. Pasaron 30 años, poco más de 30 años, en 2001, que llegó el PAN, hubo un cambio de signo político y el Senado culminó la ratificación de esa convención que declara o reconoce imprescriptibles esos crímenes, es decir, no importa el tiempo en que se hayan cometido, son imprescriptibles. Y usando una metáfora literaria, si el Drácula fuese mm, un responsable de crímenes de lesa humanidad, estoy alterando, ¿no?, el sentido del personaje del Drácula, porque es un personaje trágico que no se muere hasta que se enamora, ¿no? Y una de sus eh, amadas lo libera. Bueno, en fin, o sea, pues pueden ver la película de Drácula creo que es Francis Ford Coppola. Bueno, no me acuerdo, pero hay una película muy buena, con una buena interpretación. Pero bueno, en fin, eh, yo estoy usando un recurso literario para ilustrar el concepto de imprescriptibilidad. No importa el tiempo que se haya cometido un crimen de lesa humanidad, como el 2 de octubre, es imprescriptible, luego entonces se puede perseguir penalmente. Pero, pues, la, eh, la mm, audacia del Senado mexicano en el 2001 fue que ratificó esa convención que reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero introdujo una fórmula en la ratificación de ese tratado que fue para todo, o sea, sí, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, pero la entrada en vigor eh, para todo hecho que ocurre después de la entrada en vigor de esa convención. Dicho de otra forma, en términos políticos, México reconoció en 2001 la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero para todo crimen que ocurra con posterioridad al 2001. Luego entonces quedan impunes los hechos ocurridos antes del 2001, es decir, la Guerra Sucia y el 2 de octubre. No obstante, ya hay eh, una decisión de la primera sala, cuando existía la primera sala, la primera o la segunda, no me acuerdo cuál sala, una sala de la corte, de la anterior corte, declarando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, antes de que cambiara la integración de la corte mexicana, la Suprema Corte Mexicana, la anterior corte, la que ya no existe, la que ya no integra la corte actual, decidió que sí está permitido, sí es conforme a derecho la persecución de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en México, ¿no?, con anterioridad al 2001. Pero bueno, mm, estaba tratando de ilustrar el principio de la buena fe. México firmó en 1968 esa convención, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa Humanidad, y duró poco más de 30 años la culminación del proceso de ratificación. O sea, México se tardó 30 años en ratificarlo total y completamente, ese tratado. Y la buena fe implicaría que en esos 30 años México no debió haber hecho nada que impidiese la entrada en vigor de esa convención, como sí lo hizo México, pero eh, no la aplicó para sí mismo, ¿no? México no la aplicó para sí mismo, pero tampoco impidió o no hizo nada contrario a la entrada en vigor de ese tratado. O sea, sí actuó de buena fe, actuó de mala fe política a nivel interno, pero de buena fe a nivel internacional porque no impidió su entrada en vigor. Además que no hubiese tenido poder, ¿no?, para impedir su entrada en vigor. México sí tenía prestigio a nivel internacional, pero
no al grado de lograr impedir la ratificación de esa convención. Es decir, si hubiese intentado impedir la entrada en vigor de esa convención a la que me refiero, sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pues no hubiese podido lograr. Bueno, entonces, son tres los principios rectores de los tratados. Los pactos deben cumplirse. Este principio es un principio general del derecho, es un principio lógico jurídico a nivel internacional, es un principio de derecho internacional, es una norma consuetudinaria, porque independientemente de que está positivizado este principio, además está aceptado por los estados como una costumbre, eh, tendría todas las características de casi todas las fuentes de derecho internacional. También es jurisprudencia, o sea que este principio es tanto convencional, consuetudinario, principio general del derecho, principio de derecho internacional, jurisprudencia y doctrina. O sea, tiene por lo menos abarca 6 fuentes del derecho internacional y se le considera la regla más antigua. O sea, casi podríamos decir que es pues la más antigua, la más universal, principio más universal, porque es incluso desde el punto de vista lógico y mm, absurdo el argumento de los pactos no deben cumplirse. Ya si nos vamos al mundo real, pues los Estados Unidos están en una situación así como de que no con mucho ánimo de cumplir los pactos. Otro eh, principio rector de los tratados es que los tratados rigen entre las partes. Los tratados crean obligaciones para las partes contratantes, no crea obligaciones para terceros. Es decir, por ejemplo, México y Estados Unidos no pueden acordar la revisión del TEMEC, y si para crear obligaciones a cargo de Canadá, si Canadá no está de acuerdo. Es decir, los pactos obligan entre las partes, los tratados obligan entre las partes. La excepción a este principio es cuando hay una norma jus cogens. Por ejemplo, si existiese algún estado que no haya ratificado la Convención para prevenir y sancionar el genocidio, ese estado, aunque no lo haya ratificado, está obligado por esa convención, por el principio de jus cogens, porque está prohibido total y completamente, se considera una norma imperativa de derecho internacional general la prohibición del genocidio. Y un tercer principio rector de los tratados es el consentimiento. Y la expresión en latín la ven ahí en la lámina. El consentimiento es la base de la obligación. Y volviendo al Tratado Guadalupe Hidalgo, es un tratado injusto, como ustedes lo dijeron, yo estoy de acuerdo con ustedes. No obstante, eh, es un tratado válido, sí es un tratado, y aunque no nos guste el contenido de ese tratado, porque implicó el despojo de México de más de la mitad de su territorio, es un tratado injusto, pero legal. Y aunque conforme a las reglas actuales pudiese argumentarse la invalidez de ese tratado, México otorgó el consentimiento. Luego entonces es un tratado válido y no obstante, como ya les comenté, hay un movimiento para recuperar el territorio que perdimos a manos de los Estados Unidos. Sin embargo, en estos tiempos, en estas épocas, en esta época, con el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, hay una tendencia de los Estados Unidos a eh, reapropiarse, ¿no? A despojar de territorios a otros estados, como el caso muy sonado de Groenlandia, quiere comprarlo, ¿no? Y para eso se lo quiere comprar a Dinamarca. Dinamarca no quiere y presionó a Estados Unidos. Actualmente está en un impasse ese tema y pues quieres poner tropas, ponlas, ¿no? Pero van a ser tropas en territorio de Dinamarca, en el territorio autónomo de Groenlandia, que es parte de Dinamarca.
Es decir, sí consiguió lo que quería Estados Unidos, particularmente el presidente de los Estados Unidos, pero sin el, pero no al grado de considerar ese territorio como territorio estadounidense. Y también ha amenazado a Canadá con, bueno, más bien ha ironizado, ¿no? No es una conducta muy propia, correcta por parte de un jefe de Estado, como es el de Donald Trump, que es el jefe de Estado de la nación más poderosa del mundo, y ha ironizado publicando en sus redes, en su red social, la, eh, el territorio de Canadá como si fuese otro estado más de los Estados Unidos de América. Obviamente con la protesta, ¿no? Por parte de Canadá sobre eso. Curiosamente, eh, un pequeño comentario de carácter político. El actual primer ministro de Canadá no estaba arriba en las encuestas porque el anterior primer ministro, que es del mismo partido del actual primer ministro de Canadá, Carney, que es el actual primer ministro de Canadá, y el anterior eh, Justin Trudeau era el anterior primer ministro de Canadá y tenía muy mala popularidad, no era querido ya por los canadienses y estaba arriba en las encuestas el Partido Conservador, no sé cómo se llama, pero bueno, la derecha canadiense estaba arriba en las encuestas, ganó Trump, maltrató a Canadá y subió en las encuestas el partido, pues de izquierda, bueno, la izquierda en términos de un país del norte como es Canadá, ¿no? O sea, izquierda sería derecha para comparado con países de América Latina, pero mm, probablemente no pueda considerarse de derecha para ciertos sectores sociales en América Latina. Pero bueno, para cerrar el comentario, el punto es que Trump logró que subieran las encuestas el partido izquierdo y ganara las elecciones en Canadá. O sea, no es algo que quería Donald Trump. Él estaba apoyando al partido conservador, pero las ironías, las amenazas, las presiones lograron que crecieran las encuestas y ganara el partido izquierdo. ¿Cuál es un ejemplo de un tratado adoptado por escrito, regido por el derecho internacional público, que establece un régimen jurídico específico en materia comercial? Eh, Jimena estará por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. No, Jimena. Sí, Jimena, efectivamente. Eh, no es evaluación, no es examen, entonces es para que hables con toda libertad. ¿Cuál crees que podría ser un tratado adoptado por escrito que se rija por el derecho internacional, que establezca un régimen específico en materia comercial? O sea, un ejemplo, pues, de un tratado. En otras palabras, un ejemplo de un tratado comercial. ¿Sí estás Pues ahí? puede ser el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Muy El bien. TEMEC. El TEMEC. Efectivamente, gracias, Jimena, efectivamente. Pues el TEMEC reúne estas características. ¿Es por escrito? Sí. ¿Lo rige el derecho internacional? Sí. ¿Contiene un régimen jurídico específico en materia comercial? Sí. Pues sí, el TEMEC. Aquí está el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de tratado internacional que cumple esas características, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este TEMEC sustituyó al TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte o para América del Norte, TLCAN. ¿Cuál es la diferencia además del título? Es muy, bueno, cobra relevancia el título, el nombre del tratado, porque le quitaron el nombre de libre comercio, porque Donald Trump presionó para cambiarle y quitarle ese nombre de libre comercio. No quería dejarle
eh, pues fue por razones de política interior estadounidense. Así le llamaron los demócratas, libre comercio. Donald Trump es proteccionista, no es amante del libre comercio, quítenle esa palabra. Pero eh, aunque tiene variaciones, el TEMEC comparado con el Telecan, pues es prácticamente el mismo, es lo mismo, ¿no? Aunque tiene un título distinto. Y bueno, pues es un tratado multilateral, en este caso trilateral, tiene 3 países miembros, tiene la característica de que se adoptó por escrito, como son los tratados. Está regido por el derecho internacional público, particularmente este tratado lo ampara o le da un marco comercial los acuerdos del GATT y toda la regulación de la OMC, aunque la OMC está en crisis, particularmente porque los Estados Unidos de América pues lo han paralizado. eh, no tiene desde hace años eh, este, la solución, no funciona su sistema de solución de controversias de la OMC. Pero bueno, está regido por el derecho internacional público, este TEMEC, y establece un régimen específico en materia comercial y tiene 3 países firmantes. Mm, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, comentario. Parece que no. Eh, Vamos a finalizar la grabación en este momento y pasaremos a el pase de lista.